Saludos, mi nombre es Einer Zapata, ingeniero de Sistema y Computación de la Universidad del Quindío. Soy profesor del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío igualmente. Y este video es una lista de videos enfocados en la lógica de programación. ¿Por qué la lógica de programación? Resulta que es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros queremos programar o desarrollar una solución tecnológica, lo primero que se debería saber de hacer es pensar en la solución y no ir directamente a intentar programarla como tal. La lógica de programación nos brinda eso, nos brinda la capacidad de analizar un problema de forma general para después poder ir a plasmarla en un lenguaje en específico, el lenguaje pues que nosotros hayamos seleccionado. La realización de estos videos ha sido llevada a cabo con el objetivo de impulsar a las personas a pensar más en cómo dar solución, pensar en la solución y no ir a solucionar directamente los problemas. Esto es debido a que pues en el programa de Ingeniería de Sistema de Computación, como pueden haber estudiantes muy buenos que puedan resolver los problemas con facilidad y obtengan conocimientos en el campo de la programación sin mucho esfuerzo. Hay otros que pues no se les va a facilitar tanto, es como en todas las ciencias, en todos los estudios. Y hay muchos que incluso ya llevando varios semestres de trabajo todavía no saben analizar un problema. Entonces la idea con estos videos es que primero se piense en la lógica, en cómo solucionar un problema de forma general sin enfocarse en ningún lenguaje de programación y de esta forma crear una solución que nos permita simplemente decir los pasos que deberíamos de generar y después pues esto sí podría ir para cualquier lenguaje, el lenguaje que se desee para resolver este problema. Entonces en esta serie de videos pues vamos a tratar 6 núcleos temáticos. Estos núcleos temáticos pues están basados en temas básicos también de lógica de programación, temas como tipos de datos, como constantes, como variables, como operadores, operaciones relacionales, expresiones aritméticas, relacionales, lógicas, mm, condicionales, ciclos, estructuras contenedoras. Toda esta serie de videos va a estar enfocada en simplemente en permitir a cada una de las personas interesadas pensar primero en una solución muy general y que esto pues, nos permita después plasmarla en el lenguaje de programación que nosotros queramos. Este primer video entonces vamos a hablar sobre los algoritmos en general, qué es un algoritmo y después pues nos iremos entrando por ejemplo en temas como diagramas de Bloom y pseudocódigo, que son formas de nosotros representar esos algoritmos de forma genérica. Pero entonces centrémonos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de instrucciones que son realizadas con un esfuerzo finito en un tiempo razonable. Entonces, primero, la primera oración. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones. Quiere decir eso, que para realizar un algoritmo se debe realizar una serie de pasos bien estructurados. Hay unos pasos definidos. Hay pasos definidos como por ejemplo vamos a hacer una multiplicación. Esto es un algoritmo clásico y no debe haber ninguna ambigüedad. Entonces siempre debe haber unos pasos totalmente definidos, que son realizables en un esfuerzo finito en un tiempo razonable. Entonces eso quiere decir que esto tiene un fin, que no se va a quedar infinitamente ejecutándose o realizándose ese algoritmo en alguno de esos pasos o en general. Entonces tiene un fin, un tiempo razonable. ¿Cuál puede ser el tiempo razonable? Regularmente cuando nosotros ejecutamos un algoritmo, el tiempo razonable podría ser unas décimas de segundo, unos segundos. Pero depende del algoritmo y de la información que nosotros queramos manejar. Un tiempo razonable incluso podría ser un día, 2 días, 3 días, un mes. Según los algoritmos que nosotros quisiéramos manejar, esto podría ser posible. Sin embargo, pues los algoritmos clásicos, los sencillos que estamos acostumbrados a manejar cuando comenzamos con el desarrollo de software, van a estar ejecutándose en unas décimas de segundo, centésimas de segundo o a muchos segundos.
para resolver un problema determinado. Entonces todos estos pasos que se hacen en un tiempo finito están enfocados en la solución de un problema. Entonces eso es una definición muy básica de algoritmo. Incluso pueden haber unas definiciones un poco más elaboradas, pero pues como apenas estamos comenzando en este campo de la creación de algoritmos, entonces pues lo vamos a tratar de esta forma muy básica. Un ejemplo de algoritmo. Entonces, un ejemplo clásico de algoritmo es la realización de una receta. En este caso vamos a hablar de una receta que habla sobre pechugas de pollo en salsa de maíz y pimentón. Para la realización de este algoritmo, pues necesitamos algo inicial, es los elementos con que tenemos que realizar el algoritmo. En este caso, para la receta, vamos a hablar sobre las entradas. Entonces, vamos a hablar que para esto necesitamos 3 pechugas de pollo, un diente de ajo, 4 gramos de pimienta, 30 gramos de sal, 6 cucharadas de aceite, 5 pimentones, media taza de leche, un cuarto de taza de crema de leche y una lata de crema de maíz. Si notan, se está especificando claramente cada uno de los elementos. Por ejemplo, si nosotros habláramos acá que hay que agregar sal al gusto, eso causaría que cuando nosotros realicemos la receta o hagamos el procedimiento de ya elaborar el platillo, no nos vaya a quedar a todos igual. Y la idea es que cuando nosotros realicemos un algoritmo, siempre que se ejecute con los mismos elementos, siempre tiene que dar el mismo resultado. Entonces por eso hay que especificar claramente cada uno de los elementos qué tanto aporta. En esos momentos estamos diciendo 30 gramos de sal. Entonces, si nosotros usamos 30 gramos de sal, si todo el mundo usa 30 gramos de sal al momento de desarrollar esta receta, entonces a todos les va a dar el mismo resultado, o les debería dar el mismo resultado. Lo siguiente es los pasos. Entonces después vamos a comenzar a decir, muela el ajo, la pimienta y revuelva la sal. Unte el resultado del paso 1 a las pechugas hasta que queden totalmente cubiertas. Caliente el aceite a 120 grados y dore las pechugas. Licúe los pimentones con leche y crema de leche. Mézclelos con la crema de maíz. En el plato coloque las pechugas y báñelas con la mezcla del paso 4. Cubra el plato con un papel aluminio y hornee a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Si notan, acá también estamos hablando de 120 grados centígrados, 200 grados centígrados, 15 minutos. Entonces también son pasos que son totalmente cuantificados, que son precisos. O sea, hay que hacerlo a 120 grados centígrados con precisión, hay que hacerlo a 200 grados centígrados con precisión. Entonces eso evita la ambigüedad de la receta y por lo tal la ambigüedad del algoritmo. Y si nosotros realizamos los pasos tal cual, con los ingredientes tal cual, como se ha dicho aquí en esta diapositiva, entonces tendríamos un resultado como este. Pues realmente esta es una imagen que es gracias a Google, que es un pollo bañado en salsa. Pues la verdad no es la salsa de maíz, pero simplemente es una representación del resultado que nosotros podríamos obtener si realizamos este platillo. Entonces podemos tener en cuenta que tendríamos 3 pasos, que es ingresar manejo de los ingredientes, los pasos a realizar y después mostrar el resultado. Podríamos hasta el momento pensar así con el algoritmo. Ahora, pensemos en otros algoritmos que podríamos estar normalmente usando en nuestra vida cotidiana, por ejemplo el de la multiplicación. Si nosotros queremos multiplicar dos números y seguimos los pasos como tal de la multiplicación, los pasos clásicos, siempre nos tiene que dar el mismo número, siempre nos va a dar el mismo número. Y hay varios algoritmos de multiplicación, entonces si nosotros, sea cual sea el algoritmo que usemos, si usamos los mismos números, pues nos debería dar siempre el mismo valor. Pero habría que tener en cuenta ya los diferentes pasos de cada algoritmo de multiplicación, que serían, digamos, representarían un algoritmo diferente, pero en sí nos buscarían dar la misma solución, el mismo resultado. El algoritmo de división para calcular el coeficiente de dos números. Este es otro algoritmo de división. ¿Por qué? Porque hay unos pasos totalmente definidos y que si nosotros agregamos dos números siempre nos va a dar lo mismo. Los pasos para despinchar una llanta. También podemos realizar pasos totalmente definidos para despinchar una llanta.
los manuales de usuario electrodoméstico. Entonces cuando nosotros queremos, por ejemplo, conectar algún electrodoméstico al wifi de la casa, entonces vaya a configuración, vaya a tal y tal parte, agregue la clave, todos esos. Entonces está totalmente definido los pasos para nosotros manejar los electrodomésticos. El método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Es uno que pues quise agregar allí porque podría parecer un poquito complicado, pero pues realmente no es complicado. Simplemente es una secuencia de multiplicaciones que nos expresa a nosotros cómo resolver un método de ecuaciones lineales usando Gauss, pero pues es eso, simplemente son pasos. Y podríamos crear algoritmos aún mucho más complejos, como por ejemplo un algoritmo para reconocer nuevas galaxias en el universo. Este podría ser más complejo, podría tardarse mucho más, pero estaría basado en los mismos principios, que sería que tenemos una serie de pasos, que si nosotros manejamos unos ingredientes como tal, que serían como las entradas que nosotros necesitamos para calcular o para reconocer esas nuevas galaxias, ¿sí? Entonces estarían basados en los mismos pasos y obtendríamos al final un resultado también, a pesar de que sea un algoritmo mucho más complejo. Características de los algoritmos. Las características de los algoritmos deben reunir son las siguientes. Precisión. Los pasos a seguir en el algoritmo deben ser precisados claramente, o sea, lo que hablábamos de la sal, no pueden decir sal al gusto, hay que decir cuánto precisamente de sal, o sea, anteriormente en la receta decíamos 30 gramos, entonces eso es lo que me define a mí, que el algoritmo está totalmente definido, que haya precisión. Determinismo. El algoritmo, dado un conjunto de datos idénticos de entrada, siempre debe arrojar los mismos resultados. Entonces es también lo que veníamos hablando. Si yo multiplico números, diferentes números, por ejemplo 3 por 4 en un algoritmo de multiplicación y después vuelvo a poner 3 por 4 en el mismo algoritmo de multiplicación, siempre me va a tener que dar 12, nunca va a tener por qué cambiar el resultado. Finitud. El algoritmo, independientemente de la complejidad del mismo, y complejidad podemos pensarlo nosotros como por ejemplo el tiempo que tarda en ejecutarse, más o menos lo podríamos pensar así, pero por ahorita no vamos a tocar temas que son un poquito más avanzados. El algoritmo, independientemente de la complejidad del mismo, siempre debe ser de una longitud finita. O sea, una longitud finita es que termine en un tiempo que nosotros consideremos razonable para el algoritmo. Ya habíamos hablado anteriormente de eso. Razonable puede ser unas décimas de segundos, centésimas de segundos, segundos, incluso podría ser días o mucho más. Sesiones de un algoritmo. Entonces, el ingreso de los datos que se necesitan para resolver el problema. Entonces, si hablamos del algoritmo de la receta, el ingreso de los datos, entonces sabíamos que estamos definiendo unos datos que era que la pechuga, que el maíz, que la sal, todos estos ingredientes. Conjunto de operaciones secuenciales que permiten dar solución al problema. Entonces ahí estábamos hablando de los pasos para realizar la receta. Y el 3 representa un conjunto de operaciones que permite mostrar el resultado alcanzado. Entonces ahí es donde teníamos ya la pechuga y la teníamos en un plato. Entonces si vemos, esas sesiones que estamos hablando acá son totalmente compatibles con las que hablamos ahorita del algoritmo para la receta de la pechuga bañadas en salsa de maíz. ¿Sí? Listo, entonces durante todos estos videos que vamos a ver, vamos a poner algunos retos sencillos en los cuales pues se espera que las personas que están escuchando todo lo que estamos hablando acá practiquen un poquito. Y pues el primero es este, el primer reto es este. Entonces sería: construya un algoritmo para escribir un correo electrónico adjuntando un archivo. Sería muy sencillo y sería manejando la misma estructura que hicimos con el algoritmo de la receta. Y otro ejercicio sencillo sería: construya un algoritmo para bañarse. Este algoritmo para bañarse es clásico en muchas literaturas, en muchos ejercicios. Entonces, incluso podrían buscar literatura para que se guíen. Continuamos. Entonces, etapas para la solución de un problema. Para solucionar un problema por medio del algoritmo se deben realizar tres pasos básicos. Entonces, primero hay que analizar el problema. Y eso es a lo que yo me refería anteriormente cuando iniciamos el video. Suelen las personas que ya tienen un buen nivel de entendimiento de programación no analizar el problema, sino ir directamente a programar. Pero no entienden o no han visto que
el análisis del problema incluso los hace ser programadores de mucho mayor nivel, de más nivel. Poder analizar un problema y generar una nueva solución que me permita ser desplegada o ser manejada en cualquier lenguaje de programación es de mucho más nivel que simplemente ir y programar una solución en un lenguaje específico. Entonces hay que analizar el problema. Después hay que construir el algoritmo, ese sí, entonces vamos y programamos el algoritmo. Y después hay que verificar el algoritmo, hay que probar ese algoritmo. ¿Cómo se puede probar? Pues hay muchas formas, pero pues en todos estos videos que vamos a ver, vamos a hablar sobre las pruebas de escritorio y vamos a ver algunos ejemplos de pruebas de escritorio. Entonces, esto es todo por ahora. Nos vemos en los siguientes videos que pues van a estar bastante interesantes. El siguiente vamos a hablar sobre cómo representar esos algoritmos de los que estábamos hablando. Saludos y muchas gracias.